cuál es Jean-Jacques Rousseau. ¿Ya? Rousseau es un ideólogo de este periodo, pre-revolución francesa. Él murió unos años antes de esta revolución, pero su obra fue un impulso a este instinto, este impulso revolucionario. ¿Ya? Y su principal obra es El contrato social, en la cual él ya de frentón se va en contra de cabeza a la opresión del feudalismo o la opresión de la monarquía, contra el despotismo del poder real, ¿cierto? Él era su escrito, este mismo contrato social, habla de lo nefasto o las mayores calamidades que traía aparejado el sistema que estaba gobernando Francia, cuál era la monarquía. Sin embargo, él defiende una tesis paradójica sobre el Estado. ¿Ya? Ojo, Rousseau quiere sacar el modelo monárquico, quiere sacar a un rey tirano, pero les doy al tiro el resultado. Su modelo, lo que él pretende es que no exista un poder que gobierne a las personas, o que no exista un poder que someta, ese es el término, no que gobierne, porque sí hay formas de gobierno. No debe haber un poder que someta a las personas, sino que Rousseau defiende esta democracia directa en la cual todas las personas debieran definir la vida que querían llevar. Lo que se conoce como, el término que acuña Rousseau, es la voluntad general. Quien debiera mandar a las personas es la voluntad general, nadie más. No debiera haber ningún aparato que oprima a las personas, que emane las leyes, que en el fondo es que rigen a los individuos, ¿cierto? Sino la voluntad general. Esa es la gran prédica que tiene este ideólogo. Ideología que sería tomada posteriormente por Marx y Engels en su manifiesto comunista, cuando proponen, al igual que Rousseau, que en una sociedad perfecta, en una sociedad ideal, en una sociedad que debe buscar el individuo, no debe haber aparato opresor, se debe buscar la eliminación del Estado. Y aquí Rousseau justifica por qué no debiera haber una organización establecida, por qué no debiera haber una organización estatal. Dice que en el Estado, esta es la primera tesis que defiende Rousseau, es que no debiera existir el Estado. Ese es el primer planteamiento. Porque dice que en el estado natural, en el estado original de las personas, no existe ni la propiedad privada ni el poder del Estado. Si ustedes me preguntan a mí, a pesar de que muchos no lo consideran de esta forma, pero algunos, como este humilde profesor, creemos que Rousseau sigue la tesis idealista un poco de Platón, ¿ya? En que las personas somos todas buenas, ¿cierto? Y que si no hay propiedad privada, si nadie tiene nada propio, que es también lo que plantea posteriormente Marx y Engels, que todo es común, de ahí que deviene el término comunismo, las personas no van a querer tomar más de lo que necesitan. Si nadie tiene nada propio, insisto, si no existe nada en propiedad, las personas no van a querer lo que tiene el vecino, porque van a tomar solo lo que necesitan. Dice quien está justificando por qué el Estado no debiera existir. Y es porque en el estado original de las personas no existe la propiedad privada, por lo tanto no hay nada que cuidar, no hay nada que limitar, no hay nada que organizar. ¿Ya? Las personas se caracterizan por su moral primitiva, original, y los seres humanos son buenos por naturaleza y solo las instituciones les vuelven malvados. ¿Ya? Eso es lo que plantea inicialmente Rousseau. El Estado, dice Rousseau, imagínense lo drástico que señala él,
el Estado es el resultado de la confabulación de los ricos. El Estado está, lo señala Rousseau a continuación, solamente hecho para cuidar la propiedad privada de los ricos. Con la aparición del Estado se acrecientan las desigualdades entre las personas porque existen desigualdad de bienes. El Estado es siempre déspota porque ejerciendo el poder supremo, como veíamos que era soberano, el Estado, el único soberano de la nación, transforma a todas las personas en esclavos y sumisos. Cuando hay Estado, todos nosotros somos esclavos de este Estado. Eso es lo que plantea Rousseau. El Estado se formó por el nacimiento de la propiedad privada, y la propiedad privada nace cuando las personas pudieron producir más de lo que necesitaban para su subsistencia. Y ahí nace el Estado para salvaguardar la propiedad privada. Esa es la primera idea. Entonces, el Estado, la primera idea de Rousseau es que el Estado no aporta nada al individuo porque lo oprime, porque lo hace un esclavo. Y este es solamente un invento de los ricos para proteger la propiedad privada. La primera posición de Rousseau es que el Estado es un invento de los ricos para proteger su propiedad privada. Cuando nace la propiedad, las personas son buenas, y cuando interviene, al igual que Locke, la propiedad privada, las personas se transforman en malas. Locke no dice que las personas se transforman en malas, eso lo dice Rousseau. Con la propiedad hace que las personas se transformen en malos, se transformen en perversos, ¿ya? Porque van a querer lo que tiene el otro. También Rousseau, imagínense lo drástico que hace. La cultura no trae ninguna utilidad a las personas pobres. La cultura, la ciencia, el arte, la literatura afianzan las calamidades y la opresión existente en la sociedad. Eso señala Rousseau. Todas estas manifestaciones son inventos de los ricos para destacar o segmentar su esfera de poder. Los ricos necesitan ciencia, necesitan arte, necesitan literatura para distinguirse de las clases pobres. El tener obras de arte, el tener libros, el escribir libros, es un distintivo de las personas ricas y es una forma de segmentar a los pobres. Bien, esto es lo que señala Rousseau en materia de Estado. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida. Lo primero que hay que señalar, sí, que en eso estamos todos contestes, es que Rousseau es un principal y ferviente opositor del sistema monárquico. Él no quería más que los monarcas gobernaran la Francia del 1700. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución Francesa, el desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Dos frases que son icónicas, estas son escritas por Rousseau, no son frases apócrifas, que detallan su pensar, es en el contrato social, señala: el hombre nace libre, pero en todos lados, las personas nacemos libres, pero en todos lados nos encontramos encadenados. No podemos gozar de esta libertad. ¿Por qué? Porque el Estado nos pone trabas, porque el Estado nos coarta nuestra libertad. ¿Ya? Por eso él defiende esta tesis de que no debiera existir Estado. Insisto que es base para el pensamiento posterior de la filosofía comunista de Marx y Engels. Eliminar el Estado, eliminar este aparato opresor. Y en el texto Emilio, o también referido a la educación, dice: el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. Las personas son buenas por naturaleza, pero la sociedad los corrompe.
¿Qué es lo que señala Rousseau? A pesar de que él está en contra del aparato del Estado, dice que sí debe gobernarse, pero ¿quién debe gobernar? La voluntad general. ¿Ya? Solo en un Estado o en una situación donde el poder soberano es la voluntad general, las personas pueden ser libres auténticamente. La voluntad general para Rousseau no se equivoca nunca, es infalible. La voluntad general siempre tiene la razón. La voluntad general es lo mejor que le puede pasar a una sociedad. La historia, mucho antes de Rousseau y mucho después de Rousseau, ha dado la razón de que la voluntad general muchas veces se equivoca. ¿Ya? Señala Rousseau también, él es partidario de la democracia directa, dice que solo la votación de todos puede crear ley. ¿Ya? Las leyes deben ser votadas por todas las personas. Pero él no quiere Estado, pero sí las personas tienen que gobernarse. ¿Y cuáles son los sistemas que él dice para que existan gobiernos de las personas o para que las personas tengan algún orden, alguna organización? Dice que el gobierno va a ser el órgano encargado de ejecutar las leyes que dicte todo el pueblo, que dicte esta voluntad mayoritaria. Por eso es necesario que el gobierno aplique la ley a las partes, pero el gobierno nunca puede dictarlas. Solo el pueblo entero puede hacer las leyes. Esa es la definición rusiana. No existe régimen político ideal, ¿cierto? Porque él no quiere el Estado. Sin embargo, la forma como debieran gobernarse estos sistemas señala que en territorios pequeños es conveniente una democracia directa como forma de gobierno. Que no exista autoridad y que todos se gobiernen entre sí. En comunas, en departamentos, como era en su tiempo, no debiera existir ni alcaldes ni concejales, sino que todos los vecinos deben tomar todas las decisiones. En territorios medianos, un puñado de gente tome las decisiones, que son los aristócratas. Y en territorios grandes debiera existir un monarca que tome las decisiones. A pesar, en realidad no habla de una monarquía, un gobernante único, dice él. ¿Ya? En territorios grandes, un gobernante único, en territorios medianos, un puñado de personas para que gobiernen, y en territorios más pequeños debieran gobernar todos, no debieran tener una autoridad definida. Rousseau propugnaba la soberanía del pueblo, ojo con esto sí, siendo este ferviente defensor de las ideas libertarias, decía que la soberanía debía estar en todo el pueblo, pero él ya segmentaba al pueblo en solamente los varones. ¿Ya? O sea, ya tenía la mitad de la población sin ser soberano, sin participar en la vida política. Algunas ideas centrales de Rousseau las tienen ustedes ahí, yo no se las voy a preguntar, esto no es necesario que se las aprenda de memoria, sino que para que ustedes rescaten algunas de las ideas centrales. Habla de la voluntad general, habla de las convenciones como base de autoridad legítima de las personas, la voluntad general es la que dirige las fuerzas del colectivo, y es necesario que haya contratos y leyes, por eso él habla del contrato social, para unir los derechos a los deberes y conducir a la sociedad al objetivo. El pueblo, que es quien se somete a las leyes, debe ser el autor de las mismas. Él propugna claramente un modelo democrático puro, un modelo democrático directo. El único autorizado a emanar leyes es el pueblo completo, es la voluntad general. Y todos deben someterse a estos designios de la voluntad general.